Durante más de 4 décadas, un hombre ha provocado disputas, fascinación y debates realmente intensos en el mundo de las culturas antiguas, Graham Hancock. Y antes de que pienses, otra vez uno de esos mitos de internet, quédate un momento porque justamente de eso se trata. Hancock no empezó como arqueólogo, fue periodista, alguien entrenado para hacer preguntas, detectar contradicciones y tirar de una historia hasta que algo se rompiera. En algún punto dirigió esa habilidad hacia el pasado, hacia civilizaciones antiquísimas, monumentos colosales y enigmas que supuestamente ya estaban resueltos. Y ahí comenzó el problema, porque empezó a cuestionar públicamente lo que muchos expertos consideraban establecido. Puso sobre la mesa ideas que numerosos egiptólogos descartaron de inmediato como pseudociencia. Lo insultaron, lo ridiculizaron, lo etiquetaron como farsante, como conspiracionista y cosas peores. Y aún así, sus libros como Fingerprints of the Gods y Magicians of the Gods se vendieron por millones en todo el mundo, mientras arqueólogos profesionales los criticaban como desinformación peligrosa. Te guste o no, Hancock nunca desapareció. Siguió investigando, viajando a lugares que no visitas en un simple fin de semana, hablando con ingenieros y geólogos, formulando preguntas que algunos académicos preferirían no escuchar. Y aquí viene el punto que vuelve todo interesante. Se obsesionó especialmente con un problema que parece una piedra en el zapato de muchas explicaciones tradicionales: el granito en el antiguo Egipto. Hancock pregunta, ¿cómo pudieron personas que, según la versión oficial, solo disponían de herramientas de cobre y martillos de piedra, cortar y dar forma a bloques de granito con una precisión que incluso hoy algunos canteros consideran difícil de replicar? ¿Cómo lograron perforar agujeros perfectamente redondos en una de las rocas más duras que el mundo antiguo trabajó de manera habitual? ¿Y cómo consiguieron superficies tan planas y lisas que, según se afirma, sus desviaciones se miden en fracciones diminutas de pulgada? La respuesta de la arqueología convencional fue durante mucho tiempo bastante constante. Hancock no entiende las técnicas antiguas, piensa de manera demasiado moderna. No hay misterio, solo paciencia, habilidad y muchísimo trabajo. Pero a finales de 2023, Hancock hizo un anuncio que llamó la atención incluso de sus críticos más duros. Afirmó haber identificado el método real con el que los antiguos egipcios trabajaban el granito, no como una mera especulación, sino apoyándose en indicios concretos, pruebas experimentales y colaboración con científicos que analizaron piezas antiguas de granito hasta el nivel microscópico. Y lo que salió de ahí, según Hancock, apuntaba a una técnica que la egiptología moderna apenas había considerado seriamente. Una técnica que podría explicar mejor la precisión, la velocidad y la escala del trabajo en granito, y que si fuera correcta, no solo arrojaría nueva luz sobre la construcción de grandes monumentos, sino también sobre cuán tecnológica era realmente la antigüedad. Si te interesan estos temas, arqueología, enigmas técnicos, el conflicto entre outsiders y el establishment, apoya un momento esta historia. Dale like al video, suscríbete al canal y escribe en los comentarios si eres más del equipo Explicación Clásica o del equipo Aquí falta algo, porque ahora es cuando empieza lo interesante. Esta es la historia de la afirmación de Hancock, de cómo llegó a ella y de por qué, después de 40 años de rechazo, ahora dice, tengo pruebas. Para entender por qué este supuesto descubrimiento es tan explosivo, primero hay que aclarar de qué estamos hablando realmente. Mucha gente, al pensar en el antiguo Egipto, imagina de inmediato las pirámides, gigantescas, impresionantes, milenarias. Sin duda. Embargo, la mayoría de las pirámides están construidas principalmente con piedra caliza, un material relativamente blando que puede trabajarse con técnicas antiguas conocidas. El verdadero enigma, según Hancock, no es la caliza, sino el granito. El granito es una de las rocas más duras trabajadas con regularidad en la antigüedad. En la escala de Mohs se sitúa, según su composición, entre 6 y 7. Está formado por cuarzo, feldespato y mica, minerales extremadamente resistentes al desgaste y a la fractura. Incluso hoy, con herramientas eléctricas modernas equipadas con discos de diamante, cortar granito es una tarea ruidosa, polvorienta y técnicamente exigente. Y aún así, los antiguos egipcios lo utilizaron a gran escala. La llamada Cámara del Rey en la Gran Pirámide de Giza está compuesta enteramente por enormes bloques de granito, algunos de más de 70 toneladas. En el Templo del Valle de Giza hay bloques
bloques masivos ajustados con tanta precisión que, según se afirma, no cabe una cuchilla entre las juntas. Estatuas talladas en bloques únicos de granito muestran detalles finísimos. Y luego están los núcleos de perforación, cilindros extraídos del granito que presentan ranuras en espiral. Estas marcas sugieren un proceso continuo de perforación, donde la herramienta avanzaba con movimientos giratorios radios regulares. Algunos observadores incluso señalan que el avance por vuelta, la profundidad que la herramienta penetraba con cada giro, parece sorprendentemente alto. La explicación tradicional de la egiptología ha sido durante más de un siglo bastante consistente. Sierras y taladros de cobre combinados con arena de cuarzo como abrasivo, más martillos de dolerita para modelar superficies mediante golpes repetidos. El principio es simple. No es el cobre blando el que corta el granito, sino la arena más dura entre la herramienta y la piedra la que realiza el desgaste. En teoría funciona. En la práctica es extremadamente lento. Aquí es donde Hancock insiste. El cobre es mucho más blando que el granito. En la escala de Mohs, el cobre está alrededor de 2,5 a 3, mientras que el cuarzo, componente principal del granito, alcanza 7. Cuando un metal blando se presiona contra un mineral más duro, se desgasta rápidamente. Experimentos con herramientas de cobre y arena muestran que el progreso al cortar granito es lento y que el metal se deteriora con rapidez. Las superficies resultantes suelen ser ásperas, no espejadas. Es posible, sí, pero es arduo. Lo mismo ocurre con los martillos de dolerita. Golpe tras golpe, el granito puede irse modelando, pero pruebas modernas indican que incluso pequeñas superficies pueden requerir cientos de horas de trabajo. Si extrapolamos eso a los enormes bloques de templos y monumentos, el esfuerzo humano necesario se vuelve gigantesco. Teóricamente viable, pero exige organización extrema, paciencia y una fuerza laboral considerable. Lo que inquieta a muchos observadores es la precisión reportada. Algunas superficies parecen tan planas que sus desviaciones solo se miden en fracciones diminutas a lo largo de varios metros. Los agujeros de perforación son redondos y uniformes. Los cortes parecen rectos y paralelos. Esto plantea preguntas. ¿Qué métodos de medición usaban los egipcios? ¿Cómo controlaban la planitud y los ángulos? ¿Cómo evitaban que las herramientas se desviaran? Durante décadas, estos puntos llevaron a Hancock a la misma conclusión. Quizá los antiguos egipcios poseían técnicas más sofisticadas de lo que solemos admitir. No láseres ni tecnología de ciencia ficción, sino un conocimiento más refinado de materiales, abrasivos más eficaces o procedimientos optimizados que no aparecen descritos en los manuales tradicionales. Pero mientras no pudiera aportar pruebas claras, su crítica seguía siendo, para muchos, una hipótesis provocadora. El verdadero punto de inflexión no llegó por una nueva excavación en Egipto, sino por un cambio de perspectiva. En 2022, Hancock empezó a colaborar con un científico de materiales, el Dr. Masoud Gerb, especialista en tribología, la ciencia de la fricción, el desgaste y la lubricación. Gerb no llevaba años involucrado en debates sobre teorías alternativas del antiguo Egipto. Le interesaba una cuestión técnica concreta: cómo puede trabajarse una roca extremadamente dura de forma eficiente con herramientas relativamente simples. Juntos obtuvieron la oportunidad de analizar objetos antiguos de granito con técnicas modernas, entre ellas microscopía electrónica de barrido y espectroscopía de rayos X por dispersión de energía, métodos capaces de examinar superficies a nivel microscópico e identificar rastros químicos. Estas técnicas permiten detectar partículas diminutas invisibles al ojo humano. Según relataron, lo que encontraron en las superficies cortadas de granito antiguo no encajaba completamente con el patrón esperado de herramientas de cobre y arena común. Aparecieron firmas químicas que sugerían la presencia de otro abrasivo, entre ellas rastros de corindón. El corindón es óxido de aluminio, el mismo mineral del que están hechos el rubí y el zafiro. En la escala de Mohs tiene dureza 9, solo superado por el diamante. En la industria moderna, el corindón sintético, alúmina, se usa ampliamente como abrasivo para cortar y pulir materiales duros. Lo llamativo es que Egipto no posee grandes y evidentes yacimientos de corindón fácilmente accesibles. Los depósitos importantes están en otras regiones con las que, sin embargo, Egipto mantuvo relaciones comerciales. La pregunta clave era: ¿obtuvieron los antiguos egipcios corindón de manera intencional para usarlo como abrasivo? El Dr. Gerb argumentó que para hacerlo se necesitaría entender las propiedades de los minerales, saber que ciertos materiales son mucho más duros que otros, triturarlos, clasificarlos por tamaño
tamaño de grano y mezclarlos en una suspensión eficaz entre herramienta y piedra. No sería un accidente, sino el resultado de observación sistemática y experiencia acumulada. En 2023 organizaron experimentos prácticos. Canteros y expertos en materiales trabajaron granito con herramientas de cobre utilizando distintos abrasivos. Primero arena común, luego cuarzo pulverizado y finalmente una mezcla de cuarzo y corindón. Según los participantes, los resultados fueron claros. Con arena, el avance era lento y el desgaste del cobre alto. Con cuarzo, mejoraba ligeramente, pero con la mezcla que incluía corindón, la velocidad de corte aumentó de manera notable. El arranque de material fue varias veces mayor que con arena sola. Las herramientas duraban más y las superficies resultaban más lisas y controladas. En pruebas de perforación también aparecieron patrones en espiral similares a los núcleos antiguos. La técnica era crucial. La consistencia de la suspensión abrasiva debía ser adecuada, ni demasiado líquida ni demasiado espesa. La presión, el movimiento y la humedad influían significativamente. Cuando Hancock presentó estos resultados a finales de 2023 en una conferencia de ciencia de materiales, la reacción entre ingenieros fue en general técnica y abierta. La hipótesis merecía ser evaluada. En círculos arqueológicos, las respuestas fueron mixtas. Algunos mostraron interés, otros cuestionaron cuánto corindón habría sido necesario, si existen pruebas sólidas de comercio suficiente o si las trazas podrían ser contaminación posterior. Para Hancock, el debate también refleja algo mayor. ¿Quién tiene derecho a proponer nuevas ideas? Durante décadas, sostiene, no solo se han criticado sus hipótesis, sino su persona. No es egiptólogo titulado, sino periodista. Y para algunos, eso basta para descartar sus propuestas. Al mismo tiempo, reconoce que la hipótesis del corindón no valida automáticamente sus teorías más amplias sobre civilizaciones olvidadas o catástrofes globales. Pero en el caso del granito, cree que ahora existe una explicación técnica comprobable. Lo interesante no es solo si se usó corindón, sino lo que revela la colaboración interdisciplinaria. Ingenieros, científicos de materiales y arqueólogos abordan los problemas con perspectivas distintas. Cuando se combinan, pueden surgir soluciones nuevas. Y aquí surge una cuestión más profunda. ¿Cuánto conocimiento antiguo estamos subestimando? No en términos de tecnología futurista, sino de técnicas refinadas transmitidas generación tras generación. Las personas de la antigüedad no eran menos inteligentes. Tenían tiempo, experiencia y motivación para experimentar y perfeccionar métodos. Quizá existían diferentes mezclas abrasivas según la fase del trabajo. Granos más gruesos para el desbaste inicial, más finos para el acabado. Tal vez se añadían aglutinantes. Quizá los métodos variaban por región o época. Solo análisis sistemáticos de más superficies podrían aclararlo. Al mismo tiempo, la prudencia es esencial. No toda idea alternativa es correcta. La ciencia avanza mediante experimentos reproducibles, datos transparentes y debate abierto. Si la hipótesis del corindón se confirma, no convertiría a los egipcios en superingenieros misteriosos, pero reforzaría su reputación como maestros artesanos y conocedores de materiales. Y si se demuestra que su uso fue limitado, también sería un avance en la precisión histórica. En el fondo, esta historia no trata solo de granito, trata de cómo entendemos el pasado. Durante mucho tiempo se asumió que las culturas antiguas eran técnicamente limitadas porque no tenían electricidad o motores. Pero el progreso no es una línea recta tan simple. Los egipcios no tenían taladros de acero ni fábricas industriales, pero sí tenían organización, especialización y generaciones de experiencia acumulada. Incluso con cobre, cuarzo y quizá corindón ocasional, su logro sigue siendo extraordinario. Y ahí radica quizá la lección principal. La sofisticación tecnológica no siempre significa electrónica. Puede significar optimización de recursos simples, conocimiento profundo del material y organización precisa del trabajo. Imagina por un momento que estás de pie dentro de la cámara del rey en la Gran Pirámide de Giza. A tu alrededor, enormes bloques de granito rojo, perfectamente alineados, ajustados con una precisión que todavía hoy impresiona. El aire es fresco, el espacio cerrado, y cada superficie parece deliberada. Nada está allí por accidente. Cada bloque fue extraído, transportado, colocado y ajustado con intención. Ahora piensa en lo que eso implica realmente. No se trata solo de fuerza bruta. No se trata únicamente de miles de trabajadores empujando piedra. Se trata de planificación, de control, de comprensión del material. El granito no perdona errores fácilmente. Si cortas demasiado, no puedes rellenar
rellenar la roca. Si perforas descentrado, arruinas la pieza. Si la superficie no queda plana, el bloque no ajusta. Y aquí es donde la discusión sobre abrasivos como el corindón adquiere otra dimensión. Porque incluso si aceptamos que los egipcios trabajaban con cobre, la verdadera pregunta nunca fue simplemente ¿podían cortar granito?, sino ¿con qué eficiencia y con qué nivel de control? La eficiencia cambia todo. Si una técnica requiere 10 veces menos tiempo que otra, eso transforma completamente la logística de un proyecto monumental. Cambia la cantidad de trabajadores necesarios, la duración de la obra, la organización de los talleres y hasta el ritmo económico del reino. Supongamos por un momento que los antiguos artesanos descubrieron, mediante prueba y error, que ciertos minerales desgastaban la roca mucho más rápido, que algunos polvos, al ser triturados finamente y mezclados con agua, creaban una suspensión que aumentaba radicalmente el poder abrasivo. No necesitarían comprender la estructura cristalina del corindón ni formular teorías químicas. Bastaría con observar. Esta mezcla corta mejor que la otra. La historia de la tecnología está llena de descubrimientos empíricos que precedieron a la teoría. El acero se utilizó antes de que se entendiera completamente la metalurgia. La fermentación se practicó durante milenios antes de que se conociera la microbiología. ¿Por qué no podría haber ocurrido algo similar con los abrasivos minerales? Además, el comercio en el mundo antiguo era más amplio de lo que a veces imaginamos. Egipto no era una civilización aislada. Mantenía relaciones con Nubia, con el Levante, con regiones más lejanas. Importaba madera de cedro, metales, piedras preciosas. Si el corindón estaba disponible en otras zonas, no es descabellado plantear que pequeñas cantidades pudieran haber sido transportadas como material valioso. No, haría falta toneladas infinitas, incluso cantidades relativamente modestas, utilizadas estratégicamente en fases clave del trabajo, como el pulido final o perforaciones delicadas, podrían generar resultados significativamente superiores. Los críticos, por supuesto, señalan algo importante. Hasta ahora no se han encontrado almacenes de corindón claramente identificados en yacimientos egipcios. Pero aquí aparece otra dificultad arqueológica. Los abrasivos en polvo no siempre dejan rastros evidentes. No son herramientas duraderas que sobreviven milenios como cinceles o estatuas. Son materiales consumibles. Si un taller utilizaba una mezcla abrasiva, esta se agotaba, se lavaba, se dispersaba. Solo microscópicamente pueden quedar partículas atrapadas en superficies. Y precisamente ahí es donde entran en juego los análisis modernos. Este es otro punto crucial de toda la discusión. La tecnología actual permite hacer preguntas que antes simplemente no podían formularse. Durante gran parte del siglo XX, la idea de analizar químicamente superficies antiguas a nivel microscópico era impensable. Hoy es rutina en ciencia de materiales. Eso significa que ciertas afirmaciones tradicionales no se establecieron necesariamente porque hubieran sido examinadas con todas las herramientas posibles, sino porque eran plausibles con el conocimiento disponible en su momento. Y lo plausible no siempre es definitivo. Si los análisis continúan mostrando rastros consistentes de minerales extremadamente duros en superficies trabajadas, el debate inevitablemente evolucionará. No sería la primera vez que una explicación académica se ajusta tras nuevos datos, pero incluso si al final el corindón resulta no haber sido utilizado de manera sistemática, el simple hecho de haber puesto a prueba la hipótesis ya es significativo, porque obliga a examinar más cuidadosamente los métodos antiguos. También invita a reconsiderar algo más amplio, la narrativa que construimos sobre el pasado. A menudo imaginamos la historia como una escalera ascendente. Más tecnología equivale a más capacidad, pero esa visión ignora algo fundamental. Las culturas desarrollan soluciones adaptadas a sus propios contextos. Los egipcios no necesitaban fábricas automatizadas, necesitaban métodos funcionales dentro de su mundo. Si lograron combinar herramientas simples con abrasivos eficaces y técnicas refinadas, el resultado podía ser extraordinariamente preciso sin requerir maquinaria moderna. Hay otro aspecto que rara vez se discute con suficiente profundidad: la transmisión del conocimiento. En sociedades antiguas, gran parte del saber era práctico y se transmitía de maestro a aprendiz. No todo quedaba escrito. De hecho, muchas técnicas artesanales complejas sobreviven durante siglos sin dejar manuales detallados. Imagina un taller especializado en granito, un maestro experimentado enseñando a jóvenes aprendices cómo preparar la mezcla adecuada, cómo sentir la presión correcta, cómo escuchar el sonido del abrasivo trabajando contra la piedra. Es un conocimiento corporal casi intuitivo, difícil de capturar en un texto.
fácil de perder si la tradición se interrumpe. Si en algún momento esa línea de transmisión se quebró por crisis políticas, cambios económicos o simples transformaciones culturales, ciertas técnicas podrían haberse simplificado o perdido. Eso no implicaría tecnología alienígena ni civilizaciones misteriosas, sino simplemente la fragilidad del conocimiento humano. Para Hancock, todo esto refuerza una idea central, que subestimamos la sofisticación práctica del mundo antiguo. Y aunque muchos académicos no compartan sus conclusiones más amplias, la discusión técnica sobre el granito obliga a separar dos cosas: la evidencia concreta y la reputación personal de quien la presenta. En ciencia, lo ideal sería que las hipótesis se evalúen por sus datos, no por la biografía de su proponente. En la práctica, los debates humanos son más complejos. Hay trayectorias, reputaciones, historias previas que influyen en la recepción, pero el granito no sabe quién lo estudia. Las partículas microscópicas no cambian según la ideología. O están ahí o no están. Y si están, requieren explicación. Quizá el resultado final de esta controversia no sea una revolución, sino una matización. Tal vez la explicación clásica, cobre y cuarzo, siga siendo válida en gran medida, pero complementada por el uso ocasional de minerales más duros. Tal vez se descubra que ciertas fases del trabajo eran mucho más especializadas de lo que se pensaba. Lo interesante es que la pregunta ya no puede descartarse tan fácilmente como antes. Ahora existen experimentos, análisis comparativos y datos medibles que pueden replicarse o refutarse. Y eso nos devuelve a un punto fundamental. La historia no es un dogma, es una conversación continua entre pasado y presente. Cada nueva herramienta analítica abre posibilidades que generaciones anteriores no tenían. Cuando observamos los monumentos egipcios, tendemos a ver solo su escala, pero quizá deberíamos prestar más atención a sus superficies, a las huellas microscópicas, a los patrones de desgaste, porque ahí, en esos detalles casi invisibles, puede residir una parte importante de la respuesta. Tal vez nunca tengamos una imagen absolutamente completa de cada técnica utilizada hace 4500 años, pero cada paso en el análisis nos acerca un poco más. Y en última instancia, esa es la verdadera esencia de esta historia. No es un enfrentamiento entre oficial y alternativo, es una invitación a mirar con más precisión, a medir mejor, a experimentar más, porque al final, independientemente de quién tenga razón en cada detalle, los bloques de granito siguen allí, inamovibles, silenciosos, pero no mudos. Hablan a través de sus marcas, de sus superficies, de sus imperfecciones controladas. La cuestión es si estamos dispuestos a escucharlos con todas las herramientas disponibles. Después de décadas de controversia, críticas y debates encendidos, la cuestión del granito en el antiguo Egipto sigue siendo, en el fondo, una pregunta sobre método, no sobre creer o no creer, no sobre bandos, sino sobre cómo investigamos el pasado. Graham Hancock convirtió el granito en símbolo de algo que, según él, hemos pasado por alto, símbolo de una posible subestimación de las capacidades antiguas. Sus críticos, por su parte, ven en ello un recordatorio de que las explicaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Y en ese cruce de posturas se mueve toda esta historia. Pero si retiramos el ruido, si dejamos a un lado las etiquetas y las polémicas, queda algo mucho más interesante: los propios egipcios, una civilización que organizó proyectos colosales sin maquinaria moderna, que alineó estructuras monumentales con precisión notable, que dominó la extracción, transporte y ajuste de materiales pesados con un nivel de coordinación impresionante, ya sea con cobre y cuarzo, con martillos de dolerita o con mezclas que incluyeran minerales aún más duros como el corindón. La realidad es que lograron resultados que siguen en pie miles de años después. Eso no necesita exageración, no necesita misticismo, solo requiere reconocimiento. Quizá el mayor error sería convertir este debate en una batalla de egos, porque la ciencia no avanza cuando alguien gana, sino cuando las preguntas se vuelven más precisas. Si los análisis microscópicos continúan, si los experimentos se repiten en distintos laboratorios, si más equipos interdisciplinarios examinan las superficies de granito con nuevas técnicas, el conocimiento crecerá, poco a poco, con matices. Tal vez dentro de 10 años la hipótesis del corindón esté firmemente integrada en los manuales, o tal vez quede como una posibilidad interesante que no resistió pruebas adicionales. Ambas opciones forman parte del proceso científico.
técnico. Lo importante es que ahora la discusión ya no es puramente especulativa. Hay muestras, hay datos, hay experimentos reproducibles, y eso cambia el terreno. Pero hay algo más profundo que permanece. Cuando nos situamos mentalmente dentro de la Gran Pirámide o frente a una estatua de granito pulido, sentimos algo que trasciende el debate técnico. Sentimos la presencia de mentes humanas trabajando con paciencia, habilidad y propósito. Personas que no tenían computadoras ni motores eléctricos, pero que comprendían su mundo con enorme detalle práctico. Tal vez esa sea la lección más poderosa. La inteligencia humana no empezó con la modernidad, no apareció con la electricidad, siempre estuvo ahí. Si los antiguos egipcios optimizaron abrasivos, experimentaron con mezclas minerales y perfeccionaron técnicas durante generaciones, eso no los convierte en seres misteriosos con tecnología imposible. Los convierte en lo que realmente fueron: artesanos brillantes, ingenieros prácticos y organizadores extraordinarios. Y en cuanto a Hancock, su papel, te guste o no, ha sido el de agitador de preguntas, a veces incómodas, a veces polémicas, pero las preguntas, cuando se someten a prueba en vez de descartarse automáticamente, pueden generar avances inesperados. Al final, esta historia no trata solo de granito, trata de curiosidad, de la disposición a volver a medir, a volver a examinar lo que parecía cerrado. Trata de aceptar que el conocimiento es dinámico. Los bloques siguen ahí, las marcas microscópicas siguen esperando ser analizadas con herramientas cada vez más precisas, y nosotros seguimos aprendiendo. Quizá esa sea la conclusión más honesta. El pasado no cambia, pero nuestra comprensión sí. Y cada vez que combinamos preguntas valientes con pruebas rigurosas, damos un paso más cerca de entender cómo realmente vivieron, pensaron y construyeron quienes vinieron antes que nosotros.